Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Indy, para los que no me conocen, para los que han estado por aquí, gracias nuevamente por darle clic a este video. Hoy vamos a aprender cómo, según la Biblia, vamos a descubrir ese secreto de la felicidad. Pero antes de eso, quiero enseñarles esta hermosa Biblia para ilustrar. Miren esta belleza de Biblia. Vamos a abrir la palabra y a ver qué dice, qué dejó el Señor estipulado desde su perspectiva, que es una vida feliz. Pero antes de eso vamos a aprender 3 palabras que son muy fundamentales e importantes para la buena comprensión del texto bíblico. La primera palabra, exégesis, es lo que el pastor debería hacer cuando abre la Biblia. Lo que hace es explica el texto tal cual está y saca la verdad del texto desde todo su capítulo. Exégesis es hacer ideas propias de lo que está escrito, no respetando lo que ha dicho el autor de la palabra, cual es un peligro, y más del 90% de las iglesias evangélicas en Latinoamérica y en todo el mundo hacen esto. Y la peor de todas es la narcisexégesis, que es cuando se toman las propias ideas, se refiere al texto, pero poniéndose al hombre como primera figura de la historia, o un evangelio no centrado en el evangelio de Jesús, pero centrado en el propio hombre. Y este es uno de los peores errores que se cometen en el llamado evangelio de la prosperidad. Ahora comencemos. Vamos a empezar diciendo que dice finalmente. Miren que la palabra empieza con este conector que habla acerca de finalmente, pero también tenemos aquí en esta versión, la Nueva Biblia de las Américas nos dice en conclusión. Es decir, que para que diga el autor, en conclusión, tiene que ver con algo que ya se dijo. Y para eso vamos a entrar en contexto, que siempre hablamos de contexto en este canal, y para eso todas las guías están aquí abajo en la descripción. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Y esto lo vamos a dejar aquí porque lo vamos a explicar en un ratito. Y leemos, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño y apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Para hacer un poco de contexto y entender qué dice esta palabra, finalmente nos vamos a tener que regresar a lo que habló el apóstol Pedro. El apóstol Pedro estaba hablándole a un grupo de cristianos de la dispersión de Ponto. Eran ciudades ubicadas en estos lugares: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y eran un remanente del Señor que estaban sufriendo persecución. Esta fue una epístola que hizo el apóstol, inspirada por el Espíritu Santo, para estos cristianos que estaban sufriendo persecución y darles aliento por medio de sus cartas. Así brevemente, en el capítulo 1 estaba dividido en 3 mensajes centrales. El primero era la esperanza que ellos tenían como cristianos. Los estaba animando a que a través de esa persecución que estaban viviendo, ellos iban a obtener una herencia incorruptible. Es decir, no se fijen tanto, hermanos, Pedro diciendo, en lo que sufren ahora. Más bien tengan contentamiento por la persecución que están sufriendo ahora, porque ustedes van a recibir una herencia incorruptible. Y esa herencia no se va a marchitar. Esa herencia no se las va a quitar nadie. Tienen que concentrarse y mirar arriba, no en lo que están pasando de momento. Aquí también podemos traer ese texto que dice: no hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Más bien hagan tesoros en el cielo. Acuérdense que el Señor también les dijo: estoy preparando un lugar para usted. Y también los apóstoles dijeron: a esta tierra vinimos sin nada, y de esta tierra nos iremos en las mismas condiciones. En otras palabras, les estaba diciendo: no se aferren tanto a lo de aquí. La segunda parte de esta exhortación era la exhortación a la santidad. Sé santos porque yo soy santo.
En esos momentos de presión, muchos de ellos dejaban las filas del evangelio por la persecución, porque como no tenían la mirada arriba, en ese momento de presión, la gente se iba al mundo y se olvidaban del sacrificio de Cristo y de lo que iban a recibir allá en los cielos. Y en la tercera parte de este primer capítulo les estaba diciendo que ámense los unos a los otros, no que tú seas más, no que yo sea menos. Entonces en esa iglesia del siglo I había un amor fraternal y todo el mundo tenía todas las cosas en común. ¿Por qué? Porque como les digo, tenían su mirada en Cristo. Una gran diferencia al día de hoy, donde nosotros tenemos más nuestra mirada en las cosas de nosotros, pero nos olvidamos de las palabras que el Señor nos dijo. Y por eso es muy importante, cuando un predicador te trae el texto, que abra la palabra y enseñe tal cual como se enseña. En el segundo capítulo los exhorta al crecimiento y les dice: ustedes desechen toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidia, difamación, y deseen como niños esa leche espiritual que es la que da el crecimiento. Por eso les exhortaba a vivir en la palabra. ¿Por qué? Porque la gente va a ver la clase de Dios que ustedes tienen por el testimonio, no por la plata, no por el carro, no por las bendiciones, por el fruto del Espíritu. El amor, el gozo, el dominio propio, la paciencia, la mansedumbre, todo ese fruto espiritual. Y empieza este capítulo 3 con los deberes conyugales. La mujer estando sometida a la cabeza, que es el esposo. ¿Por qué? Porque una mujer que está sometida al esposo es porque primero se ha sometido a Dios y tiene un espíritu afable y apacible. Así que, hermanita, si tú tienes una discordia en tu casa, no estás agradando al Señor. Y con toda esta información y finalmente, en conclusión, todo lo que les acabé de decir, Él dice: ¿ustedes quieren realmente vivir una vida y amar días buenos? Primero que todo, vamos a dividir esto en deberes y derechos. Refrenar la lengua del mal. ¿Qué nos habla a nosotros acerca de refrenar la lengua? ¿Dónde podemos encontrar escrituras? ¿Por qué es importante refrenar la lengua del mal y qué tiene que ver con una vida feliz? ¿Qué tiene que ver que yo no hable engaño y mentira con una vida feliz? Aquí nos vamos a ir a Santiago 3. Tiene un capítulo completo acerca de la lengua. La describe como un pequeño que empieza un gran fuego en todo un bosque. ¿Qué hace que nosotros no tengamos una vida feliz? Hablar mal de mí, hablar mal de todos. Cuando uno habla, uno murmura, uno se queja. En la mucha palabra no falta el pecado. Eso ya lo hablamos en el video anterior, que tiene que ver mucho con esto. Y lo que hace no es que todo el territorio que usted tiene lo contamina, porque cada vez que nosotros abrimos la boca para quejarnos del clima, para quejarnos del gobierno, para quejarnos de alguna situación, lo que le estamos diciendo es: Dios, tú eres malo. No hablar engaño, todo eso tiene que ver. Que la ley se resume en dos cosas: amar a Dios y al prójimo. Porque todo lo que tú hablas mal tiene que ver, hablas mal en contra de Dios y por ende vas a hablar mal en contra de las personas. Por eso, de la abundancia del corazón, la boca habla. Segundo, absténgase de todo tipo de mal, porque esto es un llamado a la obediencia. Arrepentimiento, obedece, ve en otra dirección a lo que estás haciendo, apartarse del mal, a hacer el bien, que es vivir en integridad del corazón. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el tercero y último es: busque la paz y sígala. Y aquí buscar, esto lo podemos asociar con la búsqueda de la sabiduría. Les recomiendo que lean el libro de Eclesiastés. Miren, no hay mejor cosa que vivir en la paz de Dios. Se levanta uno tranquilo. Pueden haber circunstancias, pero cuando uno está lleno de la paz de Dios, ¿sabe qué es la paz de Dios? Que entre Él y yo no hay nada que estorbe. Hay una comunión perfecta. No como el mundo la da. El mundo sabe cómo la da la paz. Un trago de cerveza te va a quitar todos los problemas por un momento. No vas a pensar: esa es la paz del mundo. Momentánea, mentirosa. Y por último, porque yo voy a ser oído. 3 deberes y un derecho. El derecho de ser escuchado cuando tengo esas 3 cosas. Y mire lo que dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Dios está mirando. Dios está viendo cómo te conduces en lo secreto y en lo privado. Pero habla aquí de justos. ¿Quiénes son los justos delante de Dios? Los que obedecen la palabra, que ven con los ojos de Dios, que odian el pecado como Dios lo odia, que a lo bueno le llaman bueno y a lo malo le llaman malo,
que no hay mezcla en ellos. Ese es el justo, el que vive por fe, el que ha aceptado a Cristo y el señorío de Cristo y vive en esa dinámica. Dice que sus oídos están atentos a sus oraciones. ¿Tengo que obedecer lo que Dios dice? Sí. ¿Tengo que ser justo para que Dios me escuche? Sí. ¿Tienes que estar limpio para que Dios te escuche? Sí. Obedeciendo todo lo que ya leímos en el capítulo 1. Sed santos porque yo soy santo. Ustedes son apartados. Tienen que tener sus ojos y la mirada puesta en Jesús. Y para finalizar, que el rostro de Él está sobre aquellos que hacen el mal. Por eso nos manda apartarnos del mal. ¿Y ustedes qué creen que el rostro del Señor está sobre los que hacen el mal? ¿Qué? ¿Para bendecirlos? No. Ahora, miren que aquí dice que dijimos, bueno, vamos a dejar esto por aquí. Este es nuestro llamado. El llamado es para que heredes bendición. No solo bendición, la bendición que nos ha prometido el Señor después que dejemos esta patria, pero todo unido a lo que hemos leído. Que la peregrinación de ustedes, le dijo el apóstol Pedro a todo este grupo de cristianos, aquí sea para adorar al Señor. Y busquen la santificación como el que espera la segunda venida del Señor. En conclusión, ese es el secreto de la vida feliz. Practique estos pasos. No esté pendiente de los demás. Cuide lo que habla. Pídele al Señor en oración y que mi corazón sea agradable delante de ti. Mantenga esta disciplina de día y de noche. Busquemos a Dios. Y ya sin más, nos vemos en otro video y tengan feliz semana. Yeah.